El peor error en Colpensiones es cotizar por un salario más bajito del que venías cotizando, porque ahí te tiras el promedio de los últimos 10 años. Me llama una señora, 55 años, le faltan 2 para pensionarse, se quedó en un fondo privado. No, pues es que te toca esperar y no puedo hacer nada más por ti. Y en esa búsqueda de rentabilidad, al final terminan perdiendo. No hay nada que hacer. O sea, ya las cartas, ya el juego está jugado. Corren el riesgo, porque aquí hablamos de riesgo, de que el día de mañana la situación cambie y al final no te quedes con nada. El sistema de pensiones en Colombia ofrece 2 opciones a los ciudadanos: aportar a un régimen público o a un régimen privado. Por supuesto, cada uno tiene sus particularidades, sus beneficios y sus características que, dependiendo de la situación de cada individuo, puede beneficiar más a uno o a otro. En esencia, el sistema de pensiones es un mecanismo para que el Estado pueda solucionar un problema que aparece cuando las personas, por una u otra razón, después de haber trabajado durante el mayor tiempo de su vida por efectos de vejez o de invalidez, no pueden trabajar más, pero tampoco pueden quedar desprotegidos. Pero para entender un sistema tan complejo es necesario comenzar desde el principio. Cuando se desarrolló la era industrial en Inglaterra, la mano de obra se volvió importante, la gente empezó a trabajar, pero empezaron a aparecer las enfermedades, la gente se cortaba una mano, se cortaba un pie, se invalidaba, no podía seguir trabajando, y si uno no trabajaba no le pagaban. Y el otro punto era cuando ya la gente llegaba a la vejez: si no trabajo no me pagan. Escuchan a John Abril. John es un experto en temas pensionales. Ha trabajado durante muchos años en el sector, ayudando a entender cómo solucionar su situación pensional a empresarios, empleados e independientes. John es el fundador y director del portal web creceseguro.com, en donde las personas pueden hacer su estudio pensional y asesorarse en la mejor decisión para tener la seguridad de una vejez plena. Y a partir de ahí se empezó a mirar de qué manera, en el momento en que uno está productivo y trabajando, uno podía mitigar unos riesgos, sobre todo el tema de las incapacidades, de la invalidez y de la muerte, y el tema de la vejez es cómo guardar en una etapa productiva para que cuando uno llegue a viejo, pues esa plata le sirva a uno para vivir. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse todo el modelo de seguridad social en el mundo. Somos Ángela Cadavid y Mile Velázquez en un nuevo episodio de Plastilina Talk, un espacio donde te hablamos de cómo llevar los mejores hábitos de vida, y hoy haremos conciencia del ahorro para la vejez. En términos generales, en Colombia, todas las personas que están en la etapa productiva están obligados a aportar el 16% de sus ingresos a un sistema de pensiones. Esto sucede si eres independiente o un empleado. En caso de ser un empleado, la empresa contribuye con el 75% de tu aporte y tú con el 25% restante. Pero entonces, ¿qué pasa si eres independiente? Te toca asumir toda la cotización. 16% sería 16 lo ideal. No, esa es la ley. Hoy en día la ley te obliga, el aporte es el 16%. ¿Por qué entonces la ley te obliga? Porque en la realidad, en nuestra cultura, si no existiera la legislación, simplemente las personas no ahorrarían y entrarían a esta etapa de vulnerabilidad sin cómo subsistir. Aquí está John. Lo primero que hablo en todas las conferencias que damos en las compañías es que le pregunto al auditorio quién de ellos tiene un ahorro equivalente al ahorro que tiene en un fondo de pensiones. Y la gran mayoría no lo tiene. Quiere decir eso que si eso no fuera obligatorio y a uno no lo obligaran a ahorrar, por lo menos uno no tendría ese dinero. El gobierno lo que hace es que nos ayuda a que tengamos un ahorro forzoso dentro del sistema de pensiones. Pero entonces, ¿qué contiene ese aporte que hacemos al fondo? Y aquí vienen 2 escenarios. Viene el escenario de los fondos privados, viene el escenario de Colpensiones, que son los 2 sistemas obligatorios a los cuales uno puede acceder, a uno o al otro. El modelo del fondo de pensiones, hay 4 fondos actualmente, es un modelo donde el aporte ingresa, hay unos descuentos, hay un seguro previsional, o sea, uno ya está pagando un seguro dentro del aporte, de tal forma que si uno se muere o se invalida, cumpliendo algunas condiciones, a uno le dan una pensión vitalicia por invalidez o muerte. Pero eso lo está pagando uno en la cotización. La gran mayoría de personas no tiene presente eso. Hay otro porcentaje que se va en la administración del fondo
y hay otro porcentaje que se va para el fondo de la pensión, de garantía de pensión mínima. Ese fondo sirve para ser solidarios con los que cotizaron por el mínimo para que al momento de jubilarse se puedan pensionar por el mínimo. Ya entendemos que tenemos un ahorro que es obligatorio, pero no necesariamente es suficiente y no tiene que ser el único. Entonces, si la persona tiene una capacidad de ahorro adicional, ¿por qué no utilizarlo para complementar y tener una posibilidad mejor al momento de llegar a la etapa final de su vida laboral? Este es el consejo de John. Cuando uno está hablando de jubilación, uno debería buscar cosas que te garanticen, garantías. Yo no debo buscar nada de especulación. Yo montarme en una base que me garantice y con alguna plata adicional, pues sí ponerme a arriesgar, pero siempre partiendo de la base de tener algo garantizado. El problema es que en Colombia lo que más se puede aproximar a una garantía es el CDT. El resto de la población está buscando es dónde me da más rentabilidad. Y en esa búsqueda de rentabilidad, las personas se les olvida el riesgo. La gente pierde esa noción y al perder esa noción, pues las personas no construyen, al final terminan perdiendo. En estas condiciones, pues pensionarse es muy fácil. Solo debes llegar a los 62 años si eres hombre. O 57 si eres mujer. Haber cotizado 1.300 semanas en el fondo público que equivale a 26 años de trabajo. O 1.150 semanas si estás en el régimen privado. Si es fácil o no. Te voy a contar la historia. La semana pasada me llama una señora, 55 años, le faltan 2 para pensionarse. Se quedó en un fondo privado porque ella nadie le dijo, nadie le advirtió que podía hacer el cambio. En algún momento de su vida cotizó en el fondo público. Ese tiempo que cotizó en el fondo público se convierte en dinero en el fondo privado vía un bono pensional. Pero resulta que ese título o valor tiene su fecha de redimirse, o sea, su fecha de vencimiento de ese título o valor es a los 60 años de la persona. Ella tiene 55, o sea, me dice, o sea que no me va a pensionar a los 57, sino que me toca esperar hasta los 60 para que redima el bono. Y le dije, sí, salvo que vendas ese bono, que como lo estás vendiendo antes del vencimiento, pues te van a dar menos plata, y pues con menos plata, pues vas a tener menos pensión. Entonces dijo, sí, pero entonces, ¿qué hago? Yo le digo, no, pues es que te toca esperar y no puedo hacer nada más por ti, porque además las otras opciones que tenemos, el ahorro mínimo es un ahorro a 10 años y para que puedas garantizar una jubilación en renta vitalicia, pues te cuesta dinero. Y ojo con ese juicio en los aportes, porque si has sido empleado, pues tu empleador te ha ayudado a hacer tus aportes obligatorios, pero si eres independiente, podrías tener problemas. El gran problema del independiente es que le toca asumir toda la cotización, no tiene un empleador que le pague su respectiva porción. Entonces el independiente tiene que asumir toda la seguridad social. Los médicos, los arquitectos, los abogados, obviamente ganan mucho dinero porque son especialistas en sus respectivas profesiones. Como no tienen el concepto de seguridad social, cuando les dices que para cotizar para pensión, para una buena pensión sobre 10 millones, le cuesta 3 millones de pesos mensuales, créeme que dice no, cotizo por un mínimo, por 2 mínimos y miro a ver por fuera qué más hago. Y ese por fuera qué más hago es donde a todos los meten problemas. Hay un gran porcentaje de mujeres que se dedican en conciencia a cuidar a sus hijos. ¿Tú qué les aconsejas a esas mamás en temas de pensión? Las mujeres que desarrollan actividades independientes donde su prioridad es sus hijos, lo primero que les digo siempre es piensen primero en ustedes. La cantidad de mujeres que encuentro abandonadas a la vera del camino por sus respectivos esposos y maridos es muy grande y normalmente ellas siempre quedan desprotegidas porque siempre estuvieron detrás de. Tienen que ahorrar sí o sí, porque si están al amparo de su pareja, corren el riesgo, porque aquí hablamos de riesgos, de que el día de mañana la situación cambie y al final no te quedes con nada. La verdad es que ya vamos entendiendo que la situación pensional no es un tema solamente de las personas que están a punto de jubilarse. Realmente son decisiones de vida. Pero entonces, ¿cuál es el momento ideal para iniciar esa planeación pensional? Esto es lo que piensa John. El mundo ideal es las personas que están empezando su carrera laboral.
donde si yo empiezo y soy consciente del asunto desde temprano, claramente mi futuro va a ser diferente. Hay un grupo de personas entre los 30 años y los 45 que es como el motor productivo en las empresas, que son personas que antes de que empiecen la carrera del endeudamiento preferíamos cogerlas y decirles, mira, no te endeudes y poderlos asesorar de manera diferente. Y tenemos el grupo de los de 45 en adelante, que son los que ya están empezando a ver la luz al final del túnel, como digo yo, que son los que se empiezan a preocupar. Hijo de madre, y a veces les podemos ayudar, pero ya hay unos casos donde digo, mira, no hay nada que hacer, o sea, por más de que yo quisiera, pero, o sea, ya las cartas, ya el juego está jugado. Finalmente, seguimos teniendo las dos opciones, el fondo privado o el fondo público. Pero ¿cómo sé cuál es el que más me conviene? Una manera es ir directamente al fondo y conseguir la información. Ese es el mejor camino, ¿o no? El fondo privado, sea el que sea y la persona que sea, desde que sea empleado del fondo, pues no va a ser un asesor. Él simplemente te va a decir qué es lo que hace el fondo por ti, porque su único espectro es el producto que está vendiendo. Si yo pertenezco a una empresa a la cual tengo que cumplir unas metas comerciales, pues simplemente yo explico las características y los beneficios de mi producto, pero la asesoría pues no tengo punto de comparación con otros tipos de productos. Entonces realmente no se da la asesoría, digamos, para aclarar ese punto. Entonces, ¿sí necesitamos un asesor independiente? ¿No es este el caso de situaciones en las que uno puede entrar a Google a buscar la respuesta que le sirve a todo el mundo? Nosotros, digamos, desarrollamos un estudio pensional online donde le ayudamos a la gente a proyectar esos dos escenarios, tanto el fondo privado como el fondo como en Colpensiones. En el 95% de los casos, cuando yo hago la proyección, Colpensiones le sale mucho mejor, sí, porque estamos asumiendo que la persona va a tener empleo en esos últimos 10 años de su vida laboral, que es donde está el 90% de la pensión en Colpensiones. Pero donde se le olvidan las personas es que si me llego a quedar sin empleo en Colpensiones, que es lo que ha venido sucediendo últimamente en el país, las personas dejan de cotizar. El peor error en Colpensiones es cotizar por un salario más bajito del que venías cotizando, porque ahí te tiras el promedio de los últimos 10 años. Entonces muchas veces lo que pasa es que las personas dejan es de cotizar, y al dejar de cotizar se les olvida que hay que hacer las 1.300 semanas. Hay un punto decisivo en el cual se define cómo se liquidarán las pensiones, y eso es 10 años antes del momento de jubilación. Pero no es una decisión sencilla. Esta es la explicación de John. Tú tienes que tomar una decisión 10 años antes de tu edad de jubilación. O sea, si los hombres nos jubilamos a los 62 años, quiere decir que a los 51 años y medio debo tomar una decisión, si me quedo en el fondo o me paso a Colpensiones. Y las mujeres a los 46 años y medio debo tomar esa decisión. Las personas, para poderse cambiar al sistema, para esa recta final, tienen que pedir la doble asesoría, tienen que ir al fondo privado a explicar la asesoría, pero vuelvo a lo mismo, es que no es una asesoría. Realmente el fondo privado coge tu ingreso, tus semanas, y te proyecta cuánto sería su pensión. Uno va a Colpensiones y también dice, mire, yo me gano tanto, esta es mi historia, y Colpensiones te proyecta y te mandan los resultados. Pero ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿o qué tengo que hacer? Porque muchas personas que se pasaron a Colpensiones y se quedan sin empleo o no pueden seguir pagando su cotización, al dejarlo de hacer les va peor en Colpensiones que en el fondo privado. Entonces al final esa decisión en el fondo pasa es por quién te garantiza tener estabilidad laboral en esos últimos 10 años. A nadie se la garantiza. Entonces la segunda pregunta, entonces, ¿qué ahorro tienes para que si no llegas a tener esa estabilidad laboral puedas sostener la cotización por el salario que tienes para que saques una mejor pensión? Para este punto ya está clarísimo que no es un asunto trivial. Es bueno tener información para que se puedan tomar las mejores decisiones. Así que para que pueda ser explicado con plastilina, le preguntamos a John cómo hacemos ese estudio para poder tener lo mejor para nosotros. Mira, nosotros tenemos una página web, se llama Crece Seguro, www.creceseguro.com. En esa página está el estudio pensional, de tal forma que las personas incluyan una información una única vez, hacen un pago, pero ya las personas después al crear su cuenta pueden ir modificando y pueden ir ajustando
Y si las personas, digamos, quieren más allá del estudio como tal, una asesoría, pues obviamente ya nos contactan. Incluso en la página web están todas nuestras caras, está nuestra foto, porque además de lo que más nos protegemos y preciamos es que ponemos la cara en todo lo que hacemos. Por eso nuestras fotos, tanto en la página web como en nuestras tarjetas, está ahí con la idea de hacer relaciones de largo plazo. Bueno, no es un tema tan divertido como quisiéramos, pero sí es necesario, sí es urgente y sí es importante. Y solo depende de ti. Entonces asegúrate de que todas las personas que conoces, ya sean empleados o independientes, escuchen este episodio y hagan conciencia de su futuro. A tiempo. Somos Ángela Cadavid y Mile Velázquez, tomándonos una piña colada mientras terminamos nuestro estudio pensional.